Reanudamos entonces este ejercicio y para su primera intervención cedemos el uso de la palabra al orador a favor. Igualdad para la mujer es progreso para todos. Ban Ki-moon. Muy buenos días, honorable jurado calificador, compañero y compañera del equipo adversario y público en general. En esta mañana, al presente equipo corresponde defender la postura a favor del dilema A del presente ejercicio de debate. Es decir, que el orden de prelación de apellidos sí vulnera el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Para iniciar con esta aseveración, cabe hacer una reflexión respecto de los antecedentes históricos de la conformación del nombre. Para ello, citaremos el texto denominado Significado de los nombres del autor Stephen Wilson, el cual señala que a partir del siglo XI los apellidos dejaron de fluctuar, dejando un apellido por familia cuya facultad era exclusiva del hombre para poder heredarlo. A partir del siglo XVI se mantuvo la unidad familiar bajo el mando del hombre. A partir de este contexto, ya el apellido tenía una concepción tanto de identidad familiar como de cierta reputación. Sin embargo, seguía siendo facultad exclusiva del hombre heredar este apellido. En este contexto, las mujeres pasaban de ser hijas de a esposas de, brindándole al apellido una connotación inclusive de propiedad. Precisamente son estos los antecedentes históricos que contempla la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de amparo 208/2016 para poder señalar que el orden de prelación de apellidos se basa en formulismos patriarcales que se encuentran desprovistos de toda justificación objetiva y razonable. En esta misma línea argumentativa, la opinión consultiva OC-4/84 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido que toda distinción será discriminatoria cuando carezca de justificación objetiva y razonable. Dicho lo anterior y concatenándolo al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos concluir que claramente estamos hablando de una norma discriminatoria en contra de la mujer. Cabe mencionar que, reiterando nuestra postura a favor del presente tópico, la misma sentencia de amparo, la 208/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido, a manera de realización de un test de proporcionalidad, que en primera instancia la medida es inconstitucional, toda vez que vulnera el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Dicho lo anterior, ya ni siquiera fue necesario comprobar la necesidad de idoneidad, además de que sea la medida menos lesiva. En este sentido, en nuestro país en particular es imperante modificar el orden rígido de prelación de los apellidos, toda vez que inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido en el caso González y otros versus México, conocido también como campo algodonero, que nuestra sociedad vive una situación estereotípica en contra de las mujeres sumamente arraigada en la sociedad, cuya piedra angular es la suposición de una superioridad de los hombres por encima de las mujeres. Ahora bien, además de las vulneraciones ya mencionadas al principio de igualdad entre hombres y mujeres, así como el derecho a la no discriminación, contemplados ambos en el artículo 4 constitucional, párrafo primero, y el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se vulneran a través del orden de prelación de apellidos otros derechos humanos, como es el caso del derecho de la protección de la vida privada y familiar. En este mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en casos como Cusanet Fazzo versus Italia, ha determinado que el derecho de las familias a elegir libremente el orden de prelación de apellidos de sus hijos es un derecho protegido por el derecho a la vida privada y familiar. En este sentido, reiteramos que a través del orden de prelación rígido se vulnera el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el sentido precisamente de la protección de la vida privada y familiar. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Atala Rifo y Niñas versus Chile, resolvió que toda persona tiene derecho a recibir protección contra toda injerencia arbitraria del Estado. En este sentido, y para finalizar, reiteramos que el orden de prelación de los apellidos sí vulnera el principio de igualdad entre hombres y mujeres, además de que vulnera otros derechos humanos. Además de ello, reiteramos que vulnerar un derecho humano es vulnerarlos todos. Es cuanto. Detenemos el reloj y para su primera intervención tiene el uso de la voz el orador en contra. Muy buenos días, honorables juezas y honorables jueces, distinguidos participantes y demás personas que nos acompañan. Mi nombre es Enrique Gallegos Madrigal y hoy defenderé la postura en contra. Durante mi exposición explicaré por qué que la ley establezca un orden de prelación en los apellidos no vulnera el principio de igualdad y quiero establecer como punto de partida el derecho al nombre, que se encuentra reconocido en nuestra Constitución en los artículos 4 y 29.
en el artículo 18 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como los artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tomando en cuenta este marco jurídico, debemos tener en cuenta lo siguiente: que existe una interrelación entre los contenidos de los diversos marcos normativos, destacando en primer lugar el derecho al nombre y en un segundo el interés superior del menor y la necesidad de que se realice un registro para garantizar su derecho al nombre subsecuente. En este sentido, en México se instituyó el registro civil. Como lo señala la contradicción de tesis 121-2010 de la Suprema Corte de Justicia, la utilidad del registro civil es dar certeza y acreditación a ciertos actos, como lo son nacimientos, matrimonios y otro tipo de relaciones de carácter civil. En este sentido, prefiero enfocarme a la expedición de actas de nacimiento. El acta de nacimiento es un documento que acredita la identidad frente al estado de una persona, acredita que esta persona ha nacido y acredita quiénes son sus padres. En este sentido, es importante entonces reconocer que esta acta de nacimiento debe ser elaborada de acuerdo a unas pautas y un procedimiento que permitan al Estado en un primer momento reconocer la identidad de la persona. En un segundo momento, dotar a esta persona del goce de otros derechos, como lo son la salud y la educación, como hace referencia a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de la niña Ginny Bosico contra República Dominicana. Otro de los derechos que se hace necesario, otra de las cuestiones que hacen necesarias garantizar de manera adecuada el derecho al nombre es la personalidad jurídica, que se obtiene a través del reconocimiento jurídico de la existencia de la persona. La personalidad jurídica dota a las personas de la facultad para ejercer sus derechos civiles y políticos y también de desarrollar actividades económicas. Finalmente, y más importante, el reconocimiento de la persona es muy importante para la administración pública. En este sentido, a partir del reconocimiento de cada uno de los individuos, como lo establece el Registro Nacional de Población, permite al Estado desarrollar sus planes, políticas y programas. En este sentido, es muy importante garantizar de manera adecuada el derecho al nombre. Me gustaría señalar que la Corte Constitucional colombiana, en la sentencia, me permito citar, 551-2015, señala la necesidad de que el Estado intervenga frente a la libertad de las personas, particularmente cuando se trata de garantizar su derecho al nombre, debido a que tiene que realizar actividades de control y vigilancia para dar eficacia a ese reconocimiento de su derecho al nombre. Asimismo, la Sala Constitucional de la Corte Constitucional de Costa Rica señala en su sentencia 3544-2009 que los estados entonces, bajo esta lógica de garantizar el derecho al nombre de manera adecuada, deben establecer un sistema que les permita realizar este tipo de actividades. Así podemos concluir que establecer un orden de población no busca violar el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Gracias. Detenemos el reloj. En las siguientes dos intervenciones esperamos escuchar fundamentalmente los argumentos de réplica a la contraparte de parte de cada uno de los oradores. Tiene la palabra el orador a favor. En primera instancia, agradecemos por el uso de la voz en esta primera réplica. Llama la atención a este equipo que la contraparte haga mención del derecho al nombre como parte de los derechos que se garantizarían a través del orden de prelación rígido. Sin embargo, en este sentido surge el cuestionamiento: ¿cuál es la manera en la cual se afectaría el derecho al nombre a permitir a las familias la libre prelación, el ejercicio de una libertad para poder decidir cuál es el orden de los apellidos de sus hijos? Y en este sentido también cabe mencionar que la sentencia de amparo 208/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en particular en la realización del análisis por parte de la jueza segunda de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se determinó en primera instancia que se trataba a la hora de analizar este orden de prelación de una categoría sospechosa, toda vez que se transmite el mensaje a través de este orden de prelación de una jerarquía del hombre por encima de la mujer. En este sentido, para poder realizar este test de escrutinio estricto se tenía que contemplar 3 puntos. En primer lugar, que tenga un fin constitucionalmente imperioso y que en efecto lo cumple, toda vez que el fin, como lo señala la contraparte, es precisamente garantizar el derecho al nombre. Sin embargo, llama la atención lo resuelto en el punto 2, respecto de que esté totalmente encaminada a la consecución de dicha finalidad. Y precisamente la jueza segunda, en este sentido, determinó que no existe ninguna consecución entre el orden de prelación de los apellidos y la garantización del derecho al nombre. Entonces reiteramos que de ninguna manera se puede mantener esta restricción a la libertad de las familias para poder elegir libremente el apellido de sus hijos, atentando en contra del principio de igualdad entre hombres y mujeres. Del mismo modo, la contraparte argumenta respecto de una sentencia de la Corte Constitucional colombiana que establece que
la necesidad del Estado con la finalidad de regular el derecho al nombre para garantizarlo a todas las personas, a todos los ciudadanos. Y si bien esta sentencia puede ser observable, claramente no es aplicable a este caso en concreto, toda vez que inclusive la misma legislación colombiana ha sido ya modificada desde el año 2013, permitiendo a las familias la libre prelación, garantizando así su derecho a la vida privada y familiar, así como el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Es cuanto. Detenemos el reloj. Para su segunda intervención tiene la palabra el orador en contra. Gracias. Quiero comenzar mi intervención solicitándole a la contraparte que preste atención. Yo nunca hice referencia a un orden rígido. Bajo ese orden de ideas me gustaría preguntarle, en su estudio, significado de los nombres, cuáles son las pruebas, cuáles son los antecedentes específicos que señala su autor y cómo fundamenta su postura de que el orden de apelación se basa en formulismos patriarcales. Asimismo, me gustaría preguntarle a la contraparte cuáles serían entonces esos formulismos que señalan para determinar que se viola el principio de igualdad estableciendo un orden de apelación. Particularmente de esto, me gustaría señalar que la opinión consultiva que han citado es de las obligaciones de los estados en relación a los artículos 1 y 2 de la Convención Americana. La opinión consultiva 1803, que establece precisamente que no toda distinción constituye una discriminación, da la pauta para realizar un test de igualdad, porque, como bien lo señaló la contraparte, esto pudiera considerarse una categoría sospechosa. Procedo a realizar el test de igualdad. En un primer punto tenemos un fin legítimo constitucionalmente válido, que es garantizar el derecho al nombre, que es objetivo y razonable debido a la necesidad imperiosa de garantizar el derecho al nombre. En este sentido, la idoneidad de la medida es que estos sistemas que establecen un orden de prelación buscan dar la estructura de nombre y apellidos, esto sin desconocer la participación igualitaria de las personas. Por otro lado, la necesidad de la medida se justifica a partir de reconocer las relaciones filiales. Como lo expliqué, existen diversas condiciones causales que son posteriores al reconocimiento de la identidad jurídica. Una de ellas es el reconocimiento de las relaciones filiales. Otra más importante es el reconocimiento de las obligaciones recíprocas entre padres, madres, hijos e hijas. Bajo este sentido, la medida de establecer un sistema que permita identificar estas relaciones se hace necesario. Finalmente, la medida es proporcional ante la imperante necesidad de garantizar el nombre de las personas. Esto, como lo he explicado, a través de un sistema que permita reconocer este tipo de relaciones filiales. Como lo señalé, la Corte Constitucional de Costa Rica señala que los estados tienen la libre determinación para escoger un criterio que les permita asignar un nombre a las personas. La contraparte ha citado el caso Cusani Fazzo contra Italia, en la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que sí se viola el principio de igualdad, pero en ese caso se reconocía un único apellido y se negaba la oportunidad, por ejemplo, de que se figurara el apellido materno dentro de la estructura del nombre de las personas. Aquí en México la situación jurídica es diferente y establecer un orden de apelación no busca discriminar a la mujer como lo establecido, ya que tiene consideraciones objetivas y razonables. Establecer el orden de apelación atiende a los criterios que ha establecido el registro civil para garantizar de manera adecuada el derecho al nombre de las personas. No podemos suponer que establecer un orden de apelación viole el principio de igualdad. Habría que analizar cada caso en contexto. Y en nuestro país, este orden de apelación no busca o no tiene como fin o como punto de partida el género de las personas, sino la necesidad de garantizar de forma adecuada el derecho al nombre. Gracias. Detenemos el reloj. Para su tercera intervención tiene la palabra el orador a favor. Agradeciendo en esta segunda réplica por el uso de la voz, queremos dar respuesta en primera instancia a la pregunta vertida por la contraparte. Ellos nos cuestionan cuál es la base para definir que estamos hablando de formulismos patriarcales a través del orden de prelación de apellidos, y sería realmente ingenuo no considerar que estamos hablando de formulismos patriarcales cuando hemos tocado ya el tema del origen, los antecedentes de la conformación de los nombres y los apellidos, y desde esta perspectiva no quedaría duda de que estamos hablando de formulismos patriarcales. De mismo modo, la contraparte pone en tela de juicio la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal de nuestro país, que establece claramente que con base en la formulación y con base en los antecedentes históricos del nombre, estamos hablando de formulismos patriarcales que además se encuentran desprovistos de toda justificación, tanto objetiva como razonable, y por ende discriminan a las mujeres y atentan en contra de sus derechos. Del mismo modo, la contraparte no contestó el cuestionamiento realizado por este equipo respecto de cómo se atentaría en contra del derecho al nombre al permitir una libertad imperante
para las familias, en el sentido que además se ve reconocido tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de una libertad y que está además reconocida por el derecho a la protección de la vida privada y familiar, toda vez que reiteramos que no existe manera de entrelazar el orden de prelación rígido con la consecución que establece la contraparte, es decir, la protección del derecho al nombre. En este mismo sentido, cabe señalar que la contraparte, sin fundamento alguno, establece un test de igualdad, cuando en este equipo se realizó ya el análisis de un test de escrutinio estricto realizado por la jueza segunda de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. Es decir, nosotros sí contamos con el fundamento para determinar que no pasaría un test de escrutinio estricto y por ende se está atentando en contra del principio de igualdad. Reiteramos, en el punto B de este test de escrutinio estricto se establece que debe de estar totalmente encaminada a la consecución del fin mencionado por la contraparte. Este es el derecho al nombre. Y claramente se estipula que no es una medida ligada a la consecución de este fin, y además, en el tercer punto, respecto de que sea la medida menos restrictiva, reitera la Suprema Corte de Justicia de la Nación que claramente no lo es. Del mismo modo, hemos utilizado de manera reiterada el test de proporcionalidad establecido por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la cual se establece de manera clara y certera que no aprueba siquiera el primer punto respecto a la legitimidad, pese a lo vertido por la contraparte. En este sentido, reiteramos que ya ni siquiera fue necesario medir la necesidad e idoneidad y medir que la medida fuera la menos lesiva, toda vez que se estaba atentando de manera inconstitucional en contra del principio de igualdad entre hombres y mujeres en un país en el cual claramente podemos observar que existe discriminación todos y cada uno de los días en contra de la mujer. Lo ha señalado inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero. Se ven vulnerados los derechos de las mujeres todos los días. Y entonces no se puede comprender que la contraparte no permita esta libertad o no apruebe esta libertad, que además está reconocida por el derecho a la vida privada y familiar. Es cuanto. Tenemos el reloj. Para su tercera intervención tiene la palabra el orador en contra. Quiero comenzar reconociendo que no desconocemos la situación de violencia generalizada en contra de la mujer que se produce en nuestro país. Lamentamos esta situación, pero sostenemos que establecer un orden de población no viola el principio de igualdad. Le preguntamos a la contraparte cuáles consideran que son los formulismos patriarcales dentro de la norma al establecer un orden de población que señale que se violaría el principio de igualdad. Asimismo, ellos señalan que el test de escrutinio estricto es el modelo adecuado y han señalado en reiteradas ocasiones que se debe realizar un test de proporcionalidad. Yo considero que al tratarse de una categoría sospechosa deberíamos realizar un test de igualdad, y fue lo que hemos establecido. El test de igualdad determina si una distinción es discriminatoria o no. Esto basándonos en la opinión consultiva 1803 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Asimismo, en ningún momento hemos hecho referencia a la existencia de un orden rígido en los mecanismos para asignar un nombre a las personas. En nuestro país coexisten diversos criterios para determinar cuál será el orden de la apelación, y ninguno de ellos se basa en consideraciones como estereotipos, sino más bien buscan garantizar de la mejor manera, como lo señalé, que los estados tienen la libertad de establecer un sistema de prelación que les permita realizar actividades de control y vigilancia que son muy importantes para realizar sus actividades que se encuentran contenidas dentro de la administración pública. Quiero hacer referencia al Manual de Buenas Prácticas del Registro Civil para las Américas, que fue publicado por la Organización de los Estados Americanos, en la cual se señala que México tiene diversas cuestiones que resultan muy interesantes, sobre todo a nivel regional. Que México brinda capacitación constante a su personal del registro civil sobre la importancia del derecho al nombre y el acceso al registro temprano de los menores. Asimismo, han hecho referencia a la eficacia que tiene el sistema de expedición de actas de nacimiento dentro del país, por lo cual podemos considerar que el sistema sí logra su objetivo y que no vulnera el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Quisiéramos preguntarle luego a la contraparte cómo es que establecer un orden de prelación violaría el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Me gustaría señalar que la contraparte no ha establecido cuál sería la relación entre orden de prelación y cómo se afecta el principio de igualdad. Han hecho referencia ciertamente a este lamentable contexto que existe de violencia generalizada contra la mujer, pero no han logrado establecer cuál es la relación entre establecer un orden de prelación y cómo se violaría el principio de igualdad. También me gustaría preguntarles entonces si establecer un orden de prelación en la cual una medida afirmativa, como establecer de manera temporal que el apellido de las mujeres fuera primero, violaría el principio de igualdad.
Habiendo dicho esto, concluyo mi intervención. Gracias. Tenemos el reloj y antes de ceder el uso de la voz para la última intervención, recuerdo a ambos oradores que se espera que en el reloj queden 30 segundos o menos. Tiene la palabra el orador a favor. En primera instancia, agradezco por última ocasión por el uso de la voz. En este ejercicio de debate, el presente equipo ha defendido tanto con argumentos sólidos como con argumentos fundados la postura a favor del presente tópico, por lo cual reiteramos que el orden de prelación de los apellidos sí vulnera el principio de igualdad entre hombres y mujeres, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia Amparo 208/2016, ha establecido que este se basa en formulismos patriarcales que se encuentran desprovistos de toda justificación, tanto objetiva como razonable, además de que se basa en los antecedentes históricos de la conformación del nombre que hemos reiterado en este ejercicio de debate, que inclusive han tenido una connotación de propiedad de los hombres por encima de las mujeres. Del mismo modo, la sentencia de Amparo 208/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la norma recoge estereotipos de género, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en casos como el de la comunidad indígena Sahuayamaxa versus Paraguay, que los estados en sus normas e instituciones no deben de recoger estereotipos, puesto que estos son discriminatorios. Misma situación que la que acontece a través de la medida propuesta por la contraparte. Además, la misma medida, la propuesta por la contraparte, incumple con la obligación estatal de eliminar todas las formas tanto de discriminación como de violencia en contra de la mujer establecidos en los instrumentos específicos en la materia, como es el caso, en primer lugar, del internacional más importante, que es la CEDAW, y el del sistema regional interamericano, que es la Convención Belém do Pará, puesto que no cumple con el objetivo de eliminar todas las formas o todas las prácticas discriminatorias en contra de la mujer, puesto que hemos mencionado en este ejercicio que estamos hablando de una práctica que a todas luces discrimina a la mujer. Ahora bien, como hemos argumentado a lo largo de este ejercicio de debate, igualmente a través del orden de prelación de los apellidos se vulneran otros derechos humanos, en primera instancia el derecho a la vida privada y familiar, así como el derecho a la identidad, contemplados ambos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, párrafo primero, y en el artículo 4, párrafo séptimo, respectivamente. La contraparte intentó desvirtuar nuestros argumentos desde distintas maneras, señalando en primera instancia que a través del orden de prelación rígido se está garantizando el derecho al nombre. Sin embargo, pese a que este equipo le cuestionó en reiteradas ocasiones, en ningún momento lograron fundamentar esta situación, toda vez que, como hemos mencionado, a manera de realización de un test de escrutinio estricto, se logró determinar por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no existe una consecución entre el objetivo y el fin. Por tal motivo, no existe una justificación ni objetiva ni razonable para poder realizar esta acción. Además, la contraparte nos cuestiona acerca de cómo establecer un orden de prelación entre hombres y mujeres atenta en contra de este principio, y parecen ignorar todos los argumentos vertidos por este equipo respecto de que se basa en formulismos patriarcales que obedecen a los antecedentes históricos de la conformación del nombre y por ende no pueden permitirse ya en una sociedad democrática y que promueve los valores de protección de los derechos humanos y en particular de los derechos de las mujeres que históricamente han sido vulnerados en nuestro país. En este sentido también nos pregunta la contraparte si sería apropiada una medida afirmativa para establecer primero el apellido de la mujer, y en este sentido reiteramos que tanto en contra de los hombres como en contra de las mujeres habría una afectación constante respecto del principio de igualdad entre hombres y mujeres al establecer un orden de prelación rígido, y por tal motivo de ninguna manera se podría permitir un orden de prelación rígido, ni siquiera matronímico o patronímico. Del mismo modo, la contraparte, sin fundamento alguno, establece un test de igualdad y señala además que es el más adecuado para poder realizar un análisis sistemático de la norma. Sin embargo, parecen desconocer que el test de escrutinio estricto, nacido en la Corte Suprema de los Estados Unidos y utilizado en diversas ocasiones precisamente para determinar si el concepto de igualdad se viola o no, es también el más adecuado, y además estamos hablando de la misma situación, estamos hablando de un análisis sistemático del derecho a la igualdad para poder determinar si se vulnera o no este derecho humano. Los argumentos de la contraparte, como pudimos observar, carecieron en todo momento tanto de motivación como de fundamentación, razón por la cual resultaron insuficientes para poder defender la postura en contra del presente tópico. Ahora bien, dada la relevancia del mismo, el presente equipo propone en primera instancia modificar el orden de prelación de los apellidos para garantizar a las familias la libertad de elegir libremente este apellido
y garantizar así el derecho de la protección a la vida privada y familiar, además de garantizar el mencionado tan continuamente en este ejercicio de debate, principio de igualdad entre hombres y mujeres. Del mismo modo, ahondar en la investigación en la materia para poder garantizar la protección de los derechos humanos e invertir aún más en aquellos mecanismos que están dando los mejores resultados. Honorables jueces y juezas, tal y como lo señala el preámbulo de la CEDAW, la máxima participación de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre en todos los ámbitos es indispensable para el desarrollo pleno de un país y el bienestar del mundo. Es cuanto. Tiene la palabra para su última intervención el orador en contra. Quiero comenzar señalando que respeto sus argumentos, pero no los comparto. Pareciera que la contraparte no participó de manera activa en el debate, se limitó a seguir un guión, ya que como lo establecimos, no señalaron y no pudieron responder a las preguntas que les hicimos. No respondieron cuáles serían los estereotipos en los que se estarían basando estas normas para señalar que establecer un orden de apelación es discriminatorio. Tampoco respondieron de manera efectiva a cómo una acción afirmativa que de por sí es temporal y no busca desequilibrar las relaciones entre hombres y mujeres, sino más bien impulsar una participación igualitaria, intervendría esto como criterio para orden de apelación. También no comprendemos cómo un caso de pueblos indígenas resulta aplicable a este tipo de discusiones. Es clara que la contraparte desconoce la jurisprudencia del sistema interamericano y demuestra su deficiencia técnica al utilizar sus criterios. No establecieron tampoco cómo se violaría la esfera privada de la vida familiar. Nosotros, por en cambio, señalamos que este tipo de intervención no es arbitraria, ya que, como en casos análogos de violencia familiar, se necesita la intervención del Estado para garantizar, por ejemplo, el interés superior del menor. Como lo señalé al principio, uno de los fundamentos del derecho al nombre son los artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño. Este derecho lo ejercen los niños a través de sus padres y que existen diversos criterios y no un criterio rígido, como ha dicho la contraparte, para determinar un orden de apelación en nuestro país. También me gustaría señalar que fueron reiterativos en que el test de igualdad no es la metodología adecuada para analizar si esta norma es discriminatoria o no. Realmente no logré comprender cómo la contraparte sostiene esta postura, ya que se ha establecido, por ejemplo, en la tesis jurisprudencial 7-2017, publicada en el marzo pasado, que el test de igualdad permite analizar si una norma es discriminatoria o no. Nosotros basamos que no toda distinción constituye una discriminación, según lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 1803, y como lo establecimos, la norma persigue un fin legítimo, es idónea, necesaria y es proporcional. La contraparte señaló que nosotros no teníamos fundamento cuando ellos hacían referencia a un test que realizó una jueza de un tribunal colegiado federal. Queremos señalar que el test de igualdad no es un ejercicio en abstracto, que se debe analizar cada norma en particular y se debe identificar si precisamente se trata de una discriminación o no. Al no escuchar argumentos en este sentido, sostenemos que sí, un test de igualdad es la metodología adecuada para analizar si este tipo de normas de establecer un orden de apelación es discriminatoria o no, y como lo señalamos, no lo es. Finalmente, me gustaría señalar que durante el desarrollo de este debate, nosotros hicimos hincapié en la necesidad de que existan criterios que permitan al Estado garantizar otros derechos como lo son el derecho al nombre, el ejercicio y reconocimiento de otros derechos como lo son derecho a la salud y derecho a la educación, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las niñas Ginny Bosico, y sobre todo la importancia de lo que involucra el reconocimiento de la persona. Nosotros no nos basamos en argumentos registrales ni de desorden, que esto implicaría. Reconocemos que existen diversos criterios que permiten un orden de apelación que no viole el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Es menester, entonces, señalar que la manera en que México regula el registro civil es incluso un ejemplo a nivel regional en la Organización de los Estados Americanos. Como lo cité en su manual de buenas prácticas para el registro civil, la Organización de los Estados Americanos reconoce la eficacia del sistema registral en México, pero sobre todo la capacitación continua de su personal en materia de derecho al nombre y su capacitación sobre todo para realizar de manera efectiva los registros y la expedición de las actas de nacimiento. Me gustaría señalar también que se hizo referencia a sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me gustaría, en particular sobre este argumento, decir que el contexto en el que vivimos en países latinoamericanos y en el que viven los países europeos es totalmente diferente. Como lo señalé, el criterio de la sentencia Cusani-Fatso
versus Italia no es aplicable, ya que en esa sentencia se negaba la participación de la mujer dentro del apellido. Incluso la estructura es discriminatoria. Aquí en México se reconoce el apellido paterno y el apellido materno, y como lo he señalado en diversas ocasiones, existen diversos criterios que no se basan en fundamentos que no son objetivos ni razonables. Consideración a todo esto y reforzando mi argumentación, propongo o realizo las siguientes propuestas. En un primer momento, atendiendo a esta situación lamentable de violencia contra la mujer, proponemos acciones que sí estén involucradas a impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. Que se sigan las recomendaciones hechas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en sentencias como González y otras contra México, en la cual se señala la necesidad de la capacitación continua de los operadores del sistema de justicia, pero sobre todo de todas las autoridades en el país en materia de perspectiva de género, ya que esta cuestión es preocupante. Asimismo, proponemos que se agilice y se continúe garantizando el registro temprano de los menores, ya que en muchas cuestiones establecer sistemas rígidos no permite que los niños puedan acceder de manera efectiva. Estos sistemas se ven reflejados en otros marcos jurídicos, pero no en el mexicano, como lo he explicado. Asimismo, traigo como propuesta que todas las normas que sí se basan en estereotipos y atendiendo al mandato constitucional de garantizar el principio de igualdad. Se ha terminado su tiempo, ha terminado Gracias. el tiempo del orador, y de esta forma concluimos la parte expositiva de esta segunda fase de la ronda final. Pasamos ahora a la fase de preguntas de las y los jueces. Tiene cada orador hasta 5 minutos para responderlas, e iniciamos nuevamente con el orador que sostuvo la posición a favor. Adelante. Buenas tardes, días todavía. A ver, yo quisiera preguntar, o sea, que hay una decisión, ¿no? Una decisión que han tomado los órganos legislativos y han citado distintas decisiones de tribunales que parecieran ir en sentido contrario, ¿no? En torno al orden que debe haber o no debe haber de los apellidos. Yo preguntaría, ¿por qué deberíamos confiar más en el criterio de tribunales y no en el criterio de órganos legislativos, que me parece tienen una integración más plural, donde hay más mujeres? Por ejemplo, en la Suprema Corte hay 2 mujeres y en la Interamericana hay 1 ahora. O sea, ¿por qué confiar más en las decisiones de esos tribunales, en el criterio de esos tribunales, que en el criterio de los órganos legislativos, donde hay no una paridad completa, pero sí una mayor representación de las mujeres, una mayor representación de distintas ideologías, en fin, donde se da un debate en torno a las cuestiones que nos preocupan a todos, pues con elementos para hacerlo más rico? O sea, ¿por qué confiar ciegamente en lo que digan los tribunales? En primera instancia, agradecemos por la pregunta. En este sentido, cabe señalar que con mayor énfasis, a partir de la reforma constitucional de 2011, se tienen que apreciar de manera objetiva todas y cada una de las expresiones o criterios que emitan tribunales, tanto regionales como internacionales en materia de derechos humanos, para poder tomar una decisión. Y en este sentido, en el caso particular mexicano, inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado un análisis exhaustivo de la norma, determinando con base en criterios de otros tribunales, como es el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la cuestión de que se está afectando directamente al principio de igualdad entre hombres y mujeres, y en este sentido vendría a colación el principio pro persona, toda vez que después de apreciar todos los criterios y después de apreciar todas las referencias respecto en materia de derechos humanos, se tendrá que aplicar la que sea más favorable a las personas, y en este sentido lo claro es que lo que beneficiaría más a las personas precisamente es permitirles la libertad de elegir el orden de apellidos de sus hijos, puesto que además ni siquiera hay una afectación en caso de no permitir esta libertad. ¿Tenemos el reloj? Bueno,
ya la había planteado más o menos en los mismos términos, pero preguntarte si no consideras que este tipo de discusiones tienen un alcance más bien simbólico o de una reivindicación sobre un problema añejo y presente sin duda, o si tiene efectos jurídicos concretos que se permitan materializar una mayor igualdad y menos discriminación. Agradezco por la pregunta. En este sentido, cabe hacer mención de que los estados, en particular de la República Mexicana, que no han tenido preocupación por la modificación de este tipo de normas que discriminan a las mujeres, se encuentran por encima de la media nacional de desigualdad, con base en el índice nacional de desigualdad que realiza el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Y con esto podemos observar que si bien una sola medida no va a garantizarnos la modificación o la perfecta igualdad entre hombres y mujeres, la suma de todas y cada una de las medidas que eliminen las formas tanto de discriminación como de violencia en contra de la mujer nos están encaminando precisamente a la consecución de este fin, a lograr por fin la igualdad entre hombres y mujeres en un país en el cual históricamente se han visto vulnerados los derechos de las mujeres. Y por ende, reitero, si bien no estamos hablando de una medida mágica que pueda solucionar el problema de la noche a la mañana, la suma de todas las medidas que eliminen las formas de discriminación y de violencia en contra de la mujer lograrán mostrar los resultados para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Detenemos el reloj. Muchas gracias. Buenos días. En tu exposición mencionaste que se vulneran diversos derechos con el orden de prelación. Entre ellos mencionaste el derecho a la identidad. ¿Nos podrías abundar un poco más sobre esto? No me quedó muy claro. Agradezco en primera instancia por la pregunta. Y bueno, respecto del derecho a la identidad, claramente podemos observar que, dada la injerencia arbitraria del Estado en materia del orden de prelación de apellidos, se ve una injerencia también en la identidad de las personas, toda vez que tanto el nombre como el apellido forman parte de los atributos de la personalidad y como tal también de la identidad de las personas. Esto viene más bien con base en la transversalidad de los derechos humanos y la interdependencia que tienen los derechos humanos, puesto que al violar directamente el derecho de protección a la vida privada y familiar, consecuentemente se está afectando al derecho a la identidad al tener una injerencia arbitraria del Estado, inclusive en esta materia, en el aspecto de la identidad. Muchas gracias. Detenemos el reloj. Buenos días. ¿Tú estarías de acuerdo que por ahí también hay algunas propuestas, sugerencias que he escuchado respecto de abrir la llave y todavía incluso más a los apellidos maternos, casi que exclusivamente los apellidos maternos del papá o los apellidos maternos de la mamá, por ejemplo? O sea, si estableces tú el derecho a que exista un común acuerdo respecto de la prelación, ¿no podrías estar abriendo la llave un poco más a que haya, a extenderlo todavía más a los apellidos exclusivamente maternos en este caso? Y si se invocase el derecho por tener un común acuerdo de la prelación y se decidiera, aún así, que sería de la forma tradicional, que se escogieran los apellidos de la forma tradicional, como creo que sucede en muchos casos en donde se da esa opción y aún así se escoge la forma tradicional. En caso de que fuera así, ¿tú considerarías que persiste un acto de discriminación? Perdón, ¿podría replantear la pregunta si no es mucho molestia? O sea, en el caso de que escogieras la prelación de forma tradicional, aún se te da la opción, pero se escoge de tal forma, ¿crees que persiste esa discriminación? Aunque se te dé la opción. Sin lugar a dudas, primeramente agradezco por la pregunta, sin lugar a dudas, reiteramos que es un proceso de transición a la igualdad entre hombres y mujeres, puesto que en nuestro país se ha visto continuamente una vulneración a los derechos humanos de la mujer y por ende pudiese no tenerse una aplicación o una utilización continua de esta libertad por las cuestiones culturales precisamente, pero sin embargo en conjunto con todas las demás medidas y que nos vayan encaminando precisamente a la igualdad entre hombres y mujeres, eventualmente se logrará que esta medida se pueda ser utilizada con la libertad que se requiere, sin tener consideración inclusive de los datos duros,
será irrelevante en algún momento, ya que tengamos la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, la definición de qué tanto se utiliza la medida y qué tanto no, puesto que ya podremos estar hablando de una cuestión de igualdad en amplias direcciones. En este sentido, claramente existe una discriminación inclusive al no utilizar esta medida, pese a que se dé la libertad, puesto que el Estado no ha garantizado, no ha logrado garantizar de manera cabal con el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Y precisamente es por eso que se tienen que adoptar todas estas medidas que logren la consecución de este fin, para que podamos ya garantizar que se elimine la discriminación y de este modo se pueda utilizar de modo natural el orden de prelación libre de los apellidos por parte de los progenitores. Tenemos el reloj. Muy bien. Pues mencionaste en tu intervención una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Italia. Y por mala o buena suerte te tocó una italiana en el jurado. Y evidentemente, pues en Italia, como mencionaba también Armando al principio, pues, o sea, nosotros jurídicamente y por tradición tenemos nada más un apellido. Y el apellido es paterno. Por varias cuestiones, obviamente, entre las cuales a lo mejor una cuestión de discriminación radicada en el tiempo que ni siquiera hasta muy recientemente nos dimos cuenta que era una cuestión de discriminación. La pregunta que yo tengo en ese sentido es, ¿tú crees que todos los argumentos que mencionaste y que estarían a favor de la libertad en el orden de prelación de los apellidos se podrían extender también a los casos en donde el ordenamiento reconoce o prevé la posibilidad de que los niños tengan nada más un apellido? Agradezco por la pregunta y precisamente con todo respeto retomo lo comentado por usted. Es una cuestión de discriminación continua en contra de los derechos de las mujeres, tanto en México como en muchos países del mundo, y en particular agradezco por el comentario respecto de Italia, y en este sentido sí es aplicable y puede extenderse este criterio a todos los ámbitos, tanto en el caso en el cual se considera solamente un apellido, o en los casos en los que se considera dos apellidos, pero se da prelación al apellido paterno, puesto que en todos los casos estamos... ¿Puedo continuar? Gracias. En todos los casos estamos hablando de una presunción de superioridad del hombre por encima de la mujer, y precisamente este fue el razonamiento de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia Amparo 208-2016. Estamos hablando de formalismos patriarcales, estamos hablando de lo que nos ha heredado a lo largo del tiempo la conformación histórica del nombre, y precisamente por esto es que se tienen que eliminar todas estas formas de discriminación. Detenemos el tiempo. Pregunto a las juezas y a los jueces si desean hacer más preguntas. ¿No? Bien, se han añadido 32 segundos al tiempo del orador a favor, mismos 32 segundos que tendrá adicionales el orador en contra. ¿A quién le pido ahora a los jueces y juezas que nos hagan favor de formular preguntas? Ya que el micrófono se quedó aquí, pues empiezo yo. A ver, según la postura, pues que entendí, tu posición es que establecer por ley un orden de los apellidos no viola el derecho al nombre por cuestiones ligadas a seguridad, certeza jurídica, etc. Pues la pregunta entonces sería, ¿entonces el derecho al nombre es un derecho de los padres o en algún momento es un derecho de la persona? ¿Por qué te pregunto esto? Porque si es un derecho de los padres y luego es también un derecho de la persona en algún momento de su vida, cuando tenga la capacidad jurídica para hacerlo, puede cambiar el orden de los apellidos, ¿no? Yo no quiero que mi nombre vaya con el apellido de mi padre, pues mi derecho a la identidad implica que yo pueda escoger otro apellido. Pero esta posición entonces violaría también cuestiones o principios o derechos ligados a la seguridad jurídica. Entonces ahí se va a plantear otra vez el mismo problema. No sé cuál sería tu posición con este respecto. Bueno, como lo expliqué, lo que defendemos es que el orden de prelación no viola el principio de igualdad. Y como lo señalé en reiteradas ocasiones, los estados tienen la libertad para establecer cuál será el criterio para determinar un orden de prelación. En ese caso, bueno, quiero partir mi respuesta en dos. Primero, refiriéndome a si es un derecho de los padres o de los niños. Como lo mencioné, coexisten diversos órdenes normativos. La Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 18, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
en su artículo 24 y la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 7 y 8. Entonces, particularmente los niños deben acceder al registro porque tienen un derecho al nombre que debe ser especialmente garantizado. Eso dice la Convención de los Derechos del Niño, que deben acceder al registro de forma temprana de manera que se garantice su derecho al nombre. Como los menores en esta etapa inicial no tienen la capacidad jurídica para ejercer por sí mismos su derecho, lo hacen los padres. Los padres ejercen el derecho de los niños a consideración de que en el derecho son sujetos especial, de protección especial por el interés superior del menor. Al respecto de la otra cuestión, el derecho al nombre es amplio. Las personas tienen el derecho, cuando son mayores de edad, de invertir sus apellidos. En estados como Argentina, por ejemplo, esto es muy común, sobre todo en casos de personas trans. Y se ha reconocido la libertad de su desarrollo, pero en todos estos estados se establecen mecanismos que permiten que las personas puedan realizar este tipo de cambios. Si un estado no está facultado o no ha preparado su marco jurídico para admitir este tipo de cambios, entonces no se tiene certeza jurídica. Esa persona no está accediendo a estos mecanismos que se establecen, como lo dije, para garantizar el derecho al nombre de manera adecuada. Le pongo un ejemplo práctico, sin ningún argumento jurídico. Si usted decidiera, si en un estado ficticio, el orden de apelación, perdón, el criterio para determinar cuál sería el nombre de las personas sería la inicial de su nombre y un prefijo después, usted no podría llegar y decir, no, es que yo quiero mi apellido materno, porque allí el criterio establece que es la inicial del nombre que sus padres les pongan y un prefijo. Entonces su apellido materno sería diferente al suyo y por la regla de que tiene que ser la inicial de su nombre, no se podría acceder al registro. Esta persona no podría entrar dentro de otros criterios y no se podría garantizar el derecho al nombre y los otros derechos subsecuentes a los que hice referencia. Gracias. Detenemos el reloj. Mencionaste en tu exposición que se violaría el derecho a la salud con esta prelación de los apellidos. ¿Por qué? Quiero precisar, mencioné que si no se accede al registro de manera adecuada, no se puede garantizar el derecho al nombre. Y como lo cité en el caso de la niña Jenny Bosico, que eran de un país extranjero, cuando llegan a República Dominicana, el Estado no quería reconocer su nacionalidad y tampoco quería otorgarles el reconocimiento de su personalidad jurídica, por lo cual estas niñas se encontraban en una posición de especial vulnerabilidad, ya que no tenían un nombre, entonces no podían acceder a servicios de salud y a servicios de educación, porque jurídicamente para el Estado no existían. En esto baso mi argumento. No sé si respondo a su pregunta. Detenemos el reloj. Gracias. Nada más si podrías enumerar algunos problemas con los que se podría enfrentar alguna persona respecto de si se admitiera, digamos, la prelación por común acuerdo, que es, ustedes han mencionado que habría ciertos problemas en cuanto a registro, pero, y porque yo creo que aquí muchos los hemos tenido, en lo particular yo lo he tenido y eso que no tengo ningún nombre raro ni nada de eso, pero lo he tenido. ¿Qué más podrías argumentar que podría afectar en el futuro de esa persona? ¿Podría reformular su pregunta? O sea, otro tipo de problemas que podría enfrentar una persona que su nombre estuviera basado respecto a una libre prelación. No nada más en temas registrales, sino a futuro. ¿Qué otro tipo de problemas podría tener esa persona? No me sigue quedando claro. Temas o sea, si tendrían problemas posteriores después del registro, que pudieras enumerar algunos otros problemas. Bueno, si entiendo su pregunta, usted se refiere a qué problemas podrían surgir si una persona decidiera seguir el orden de apelación establecido en la norma. Entonces, si esta persona accede a los mecanismos que ha establecido el registro civil y se asigna un nombre de acuerdo al orden de apelación establecido por el criterio en la ley, pues esta persona no tendría ningún problema. Incluso existen mecanismos para alterar la estructura de los apellidos. Podría invertirlos
o si, o como lo mencioné en caso argentino, si se siente autoidentificado de pronto como una persona trans y su identidad ya no corresponde a su nombre, pues pudiera acceder debido a estos mecanismos que son importantes para garantizar el derecho a la identidad y el derecho al nombre. Como lo he señalado, nuestra postura no es defender un orden de prelación porque sí, sino porque es necesario garantizar el derecho al nombre. Y si no se establecen estos criterios de manera que se pueda controlar cuáles serían los efectos jurídicos a largo plazo, pues ese criterio no es efectivo. Y como lo señalé, en la Organización de los Estados Americanos reconocen la eficacia del sistema registral en México. Gracias. ¿Y tenemos el reloj? Bueno, pues yo plantearía un comentario para poder formular la pregunta. Creo que partimos de que sí hay una alteración a la igualdad absoluta al hecho de que la ley dé preferencia al padre en vez de a la madre, o en algún otro sistema a la madre en vez del padre, ¿no? Ahí el punto fino es, y digo especialmente en relación a las parejas homosexuales, a las parejas homoparentales, quienes sí pueden decidir el orden de los apellidos. Básicamente sería, ¿cuál es la relevancia jurídica que tú percibes para que sea primero el padre y luego la madre? Bueno, como lo señalé, existen diversos criterios que señalan cuál será la manera en la cual se asignen el primer apellido y el segundo apellido. En estas cuestiones donde el Estado establece un primer apellido, que es el paterno, y en un segundo término el apellido materno, pues las personas tienen que acceder al registro de esa manera. Y existen otros mecanismos que establece el Estado para que ellos puedan acceder a una decisión igualitaria. Establecer un orden de prelación entonces no anula el derecho a la participación igualitaria entre hombres y mujeres, porque existen otros mecanismos para que ellos decidan. Entonces, en un primer momento se accede al sistema que ha establecido el criterio del registro civil, pero eso no significa que se anule el principio de igualdad entre hombres y mujeres, porque hay otras maneras en las cuales ellos puedan participar en esta decisión. Y tenemos el reloj, quedan aún 29 segundos. ¿Desea formular otra pregunta? Sí, la Suprema Corte ha dicho en casos, por ejemplo, de patria potestad, ha dicho que las normas que dan preferencia a la mujer en todos los casos pueden ser inconstitucionales porque no dan oportunidad para ponderar, digamos, el caso concreto del menor, ¿no? Y eso afecta al interés superior del menor. No estaríamos aquí en el mismo supuesto de una afectación al interés superior del menor porque la ley establece una solución única para todos los casos que no permiten ponderar en el caso concreto qué es lo mejor para el menor. Bueno, los estados, las entidades federativas establecen, como lo señalé, diversos criterios. En algunos criterios se permite una participación de manera directa, en otros criterios se da prioridad al sistema tradicional, pero se establecen mecanismos como, por ejemplo, si los padres no se ponen de acuerdo, se atiende el interés superior del menor para asignar un nombre. Y generalmente se sigue la estructura tradicional. Entonces, no consideramos que establecer un orden de prelación afecte el interés superior del menor. Y como lo señalamos, esta norma no se basa en estereotipos y tampoco es discriminatoria. Se ha terminado el tiempo. Gracias. De esta forma concluimos esta ronda final de la tercera competencia nacional de debates sobre derechos humanos. Rogamos a los participantes y al público nos haga favor de desalojar la sala a fin de que los jueces puedan deliberar y les llamaremos en cuanto vayamos a iniciar la ceremonia de premiación que se llevará a cabo en este mismo lugar a las 12 del día. Muchísimas gracias.